En esta oportunidad vamos a hablar del Consejo de la Magistratura, pero sobre un aspecto bien puntual, la composición del Consejo de la Magistratura. Recordemos que el Consejo de la Magistratura es un organismo que crea la reforma del 94, en el artículo 114, y que tiene que ver con aspectos vinculados con la designación de los miembros de los tribunales inferiores federales, su remoción y la administración del Poder Judicial. Pero el punto que me interesa tratar tiene que ver con su composición. Desde su creación fue objeto de dos normas que lo reglamentaron. La primera, siguiendo los dictados de la primera parte del artículo 114, que dice que tiene que estar integrado por distintos estamentos. El primero son los representantes de los sectores elegidos por la voluntad popular, los magistrados, los abogados y el sector científico técnico. En una primera oportunidad, si bien el sector político se trataba de legisladores, tanto diputados como senadores, y un representante del Poder Ejecutivo, implicaba más del 40% de la totalidad de miembros. Sin embargo, los otros estamentos más o menos equilibraban ese número. Me refiero a jueces, me refiero a abogados y al sector científico técnico. La reforma con la ley 26.080 de 2006 rompe totalmente el equilibrio porque reduce el número de miembros a 13, pero de esos 13, 7 pertenecen al sector político y 5 son del oficialismo. Tenemos entonces 6 legisladores y el representante del Poder Ejecutivo. Con lo cual, los principales actos que lleva a cabo el Consejo de la Magistratura, esto es la elaboración de la terna para que sobre ella el Ejecutivo designe al juez cuyo puesto ha quedado vacante, la acusación ante la comisión de acusación para que se inicie un juicio político, requieren de los 2/3 de miembros y por lo tanto es necesario en todas las circunstancias que por lo menos uno de los 5 del oficialismo esté de acuerdo. Resultado, el peor de los mundos. Es el oficialismo, en definitiva, el que decide quién va a ser juez y si se remueve a un juez o no. La puerta de entrada y la puerta de salida de los magistrados. Esto, lejos de coadyuvar a la independencia del Poder Judicial, obra de manera contraria. Por eso, desde hace 6 años, tenemos un fallo de la Cámara Contencioso Administrativa Federal que hizo lugar a una acción de inconstitucionalidad que había sido interpuesta por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires para que se declarara inconstitucional precisamente este punto, señalando de que se había plasmado un desequilibrio, claro, en abierta violación al texto, a la literalidad del primer párrafo del artículo 114. La Cámara Contencioso Administrativo hace 6 años, por unanimidad, hizo lugar a ese pedido y por lo tanto se declaró inconstitucional. Pero eso luego fue objeto de un recurso extraordinario y la Corte la Corte Suprema, 6 años que lo tiene a estudio. Lo cual es extremadamente grave. Por eso, un grupo de entidades no gubernamentales agrupadas en la entidad regia, Red de Entidades por la Justicia Independiente en la Argentina, con mi patrocinio, hemos presentado lo que se llama una amicus curiae, es decir, una suerte de dictamen cuyo régimen está reglamentado por una acordada de la Corte, que debe ser tenido en cuenta por la Corte y que implica una solución de puro derecho sobre la cuestión que se está por dirimir. Y allí
sostenemos que el artículo 114 prescribe que el Consejo de la Magistratura debe integrarse periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Más allá de si la Convención Constituyente del 94 tuvo intención de atribuir a la expresión se procure, que utiliza la norma, el significado de realizar gestiones en pos de un objetivo o el de lograr efectivamente dicho objetivo, según la primera y segunda acepción del diccionario de la lengua española respectivamente, la inconstitucionalidad de la Ley 26.080 deriva que esta norma veda toda posibilidad, presente o futura, de lograr el equilibrio que la Constitución exige, pues otorga a los órganos políticos en forma permanente una mayor cantidad de representantes que los que autoriza en forma conjunta a los jueces, a los abogados y a las entidades académicas, desigualdad que se perpetúa con el mecanismo de designación de suplentes que la misma establece. Por lo tanto, y como conclusión, y luego de haber demostrado que esto no ocurre en ningún organismo similar de otros países del mundo, se presenta como prueba el Consejo Superior de la Magistratura de Francia, el de España, de Italia, de Inglaterra y Gales, de Estados Unidos, la Junta Nacional de Justicia de Perú, de Colombia, entre muchos otros. Llegamos a la conclusión, y estoy abreviando, pero me interesa ir al fondo, que la Corte Suprema debe, lo antes posible, confirmar el fallo de la Cámara Contencioso Administrativa Federal y por lo tanto que se termine con una cláusula que significa un escollo inmenso para asegurar la independencia de la justicia en la Argentina. Muchas gracias.